los que querían y deseaban. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Estamos muy contentos por la asistencia tan hermosa que hemos tenido hoy. Pasamos las 30 personas. Y ahora cuando oficiamos la Santa Cena la vamos a oficiar en conmemoración de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Para darle un poquito menos vamos y brillos por ser la conferencia. Quiero animar a los que tienen niños acá, a los papás, para que me tomen la Santa Cena con los niños. Con los niños hay que tomar la Santa Cena, porque es pedagógico. Cuando Jesús estaba celebrando la Pascua, cuando Jesús estaba tomando la última cena, todas las familias en Jerusalén estaban celebrando la Pascua con los niños. Con los niños es que hay que sentarnos y enseñarles qué es ese sabor a uva, qué es ese sabor a pan, ¿sí? Renunciemos y superemos toda esta situación religiosa que dice que un niño no puede tomar la uva o el pan. ¿Sabe qué hay detrás de eso? Que la uva es la sangre de Cristo y el pan es el cuerpo de Cristo. Es símbolos, son símbolos. Esto sí lo puede tocar un niño, esto sí lo puede disfrutar un niño, porque es símbolo de un alimento, de una comida que conmemora que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Amén. Amén. Pedagógicamente es así. Muy bien, vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Como venimos ministrando a través de temas sobre el Espíritu Santo, hoy nos compete hablar sobre la sabiduría. Queremos saludar a todos nuestros amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional a través de las redes de Perseverancia, tanto para ustedes como para las personas que nos acompañan hoy. Esperamos que sea mucha bendición para todos. Les invito a mirar el texto sagrado en Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7, si usted tiene su dispositivo móvil ahí, o la Biblia explícita, física, o en pantalla aparece el texto sagrado, dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora. Las palabras de los sabios son enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos convoca, nos reúne y nos bendice. Permite que el buen Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para aprender un poco más de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, poniendo la mirada en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y Señor de los cielos, gracias por tus misericordias todo el tiempo en Cristo Jesús. Amén. Vamos un poquito para que no haga frío. Pregunta introductoria: ¿cuál fue el último electrodoméstico que compraron en su casa? Piensa. Una lavadora, un microondas, un equipo de sonido, esos televisores de ahora que no falta sino que caminen, o de pronto un celular de última generación. Tenían por característica algo. Traían un ¿qué? Manual. Un manual. Y normalmente en los manuales dice: favor de leer este manual antes de prender el electrodoméstico, antes de echar a andar este artefacto que usted compró, porque si no lo hace, no respondemos por la garantía. Si eso es un microondas, una lavadora, un celular, un televisor de última generación, Dios es sabio y Él sabía que al crearnos a usted y a mí como nación, como personas, como individuos, también necesitábamos un manual. El manual del ser humano es la palabra de Dios. El manual del ser humano es la palabra de Dios. Vamos a dar clic. Y la literatura poética de la Biblia, que es el libro de Job, Salmos, ¿sí? Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares, nos plantean todo ese paquete de sabiduría,
para nosotros, en especial el libro de Proverbios. Es interesante que el libro de Proverbios dice, tiene como estructura una generalización, ¿sí? Es una generalización que va en una forma climática. Y en la parte final dice que la sabiduría tiene como nido, como plataforma de lanzamiento, las familias, los hogares, las parejas, ¿sí? Nuestras familias, nuestros hogares, la pareja se convierte en el nido donde la sabiduría se produce. ¿Se produce para quiénes? Para los líderes, para todas las personas y para los jóvenes. Así se conforma el libro de sabiduría de los Proverbios. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y ciencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Ciencia es todo el conocimiento que nosotros le llevamos al intelecto nomás. Sabiduría es todo el conocimiento espiritual que le llevamos al intelecto, pero también al corazón. Y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el medio, es el vehículo, es la manera a través de la cual Dios nos quiere dar sabiduría. Muy interesante. Demos clic, hijo, por favor. Y es muy llamativo que el libro de Proverbios dice que el que lo lee va a encontrar sabiduría para los jóvenes, por ejemplo. En este momento me llama mucho la atención porque el Papa se encuentra en Portugal haciendo el encuentro mundial de jóvenes. Y nada más hoy estaban hablando, dentro de la homilía que estaban manejando con los jóvenes a nivel mundial, sobre la sabiduría que deben de tener los jóvenes. Que conste, el Espíritu Santo no está supeditado a una religión. El Espíritu Santo no está supeditado a un pastor o a un líder y lo tiene guardado en una cajita. No, Señor. El Espíritu Santo se mueve con toda la libertad. El Espíritu Santo se mueve con toda facilidad por todo el universo, por donde está la creación de Dios. Ahí está el Espíritu Santo bendiciendo a todo aquel que busca sabiduría. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si lo creen, ese aplauso al Señor. Y por ejemplo, Proverbios le dice a los jóvenes: huye de las malas compañías. ¿Sí? Esa frase de que dime con quién andas y te diré quién eres no es moderna. Esa frase no es de la sabiduría de nuestros abuelos. Proverbios, el libro de Proverbios le da ese consejo a los jóvenes. ¿Sí? Presta atención a la sabiduría que viene de Dios, le dice el Espíritu Santo a los jóvenes. Huye del adulterio, huye y ten cuidado con tu cuerpo. Confía en Dios y hónrale. Sé bondadoso y generoso, muy especial, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando Dios ve que una persona fluye en dar y no se le daña el corazón, más le da, porque al que más se le da, más se le demandará, y al que más es capaz de aguantar, dice, el que dio 5 talentos, le dieron otros 5 más y se le multiplicó. Eso pasa con la sabiduría en los jóvenes. Ten cuidado de ti mismo. A veces nuestros principales enemigos somos nosotros mismos, por eso tenemos que conocernos. En una próxima charla acá en Perseveranza vamos a escuchar carácter y temperamento y Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre eso. ¿Conoces tus debilidades? ¿Conoces tus fortalezas? ¿Sabes si eres sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, introvertido o extrovertido? Entre más me conozco como persona, más el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas. Desecha la concupiscencia, evita ser fiador. Sí, porque cuando uno sale de fiador termina siendo esclavo del fiado y viceversa. Y eso está muy duro, y si no, pregúntele al que confía en usted, ¿sí? Bien. Hazle el quite a la pereza, le dice los proverbios a los jóvenes. La sabiduría versus la insensatez, y así sucesivamente. Luego viene un bloque sobre sabiduría para todos, ¿sí? Un bloque de sabiduría para todos, muy interesante.
proverbios que contrastan vidas justas contra vidas injustas, proverbios que exhortan a la vida piadosa, proverbios tocantes a prácticas diversas, proverbios tocantes a varias clases de personas. Es extraordinario el libro de Proverbios cuando uno lo lee pensando en que el Espíritu Santo nos va a llenar de sabiduría. Y aquí muy interesante, sabiduría para nuestros líderes. Y yo me pregunto, ¿cuándo será que los candidatos a gobernación, los candidatos a alcaldías, los ediles, los candidatos a senado, los candidatos a presidencia se van a humillar a abrir el libro de Proverbios y a leerlo? Déjeme decirle que el libro de Proverbios le dice a los políticos: venga, le doy principios para que maneje bien el pueblo. Pero ya sabemos las noticias que corren en nuestros canales televisivos tan vergonzosas que le están dando la vuelta al mundo, ¿sí? Lamentablemente hay que tomar tintico cuando uno toca estos temas. Sabiduría para los líderes, proverbios sobre las relaciones con otros, con los reyes, con el prójimo, con enemigos, consigo mismo, con los necios, con los perezosos, con los chismosos. Interesante. Es el manual. Les estoy demostrando que la Biblia es un manual y solo estamos leyendo proverbios. ¿Sí? Proverbios sobre comportamientos con la vida, con la ley, con las riquezas, con la abstención, palabras personales, proverbios, ¿sí? En general. ¿Y sabe cómo termina Salomón los proverbios? Hablando de la mujer virtuosa, el esposo virtuoso y los hijos virtuosos. La familia. ¿Por qué Satanás le está tirando tan duro a la familia? ¿Por qué? Le está tirando duro a la familia porque sabe que si destruye el eje de la sociedad, la familia, se cae toda la sabiduría. Y por eso es que hoy en día, siendo un mundo tan moderno en todo sentido, estamos produciendo el peor ser humano que ha existido. Y eso me salió en verso. Siendo el mundo tan sabio y tan entendido, estamos produciendo el peor ser humano que ha existido. Un ser humano, un joven perdido, embolatado, aturdido, que no sabe qué hacer, que no sabe para dónde coge. Vamos a dar clic, mi pequeño saltamontes. Vamos a dar clic. Hay un texto que fue el primero que leímos en la parte final, que casi todos los creyentes nos lo sabemos de memoria. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Sí? Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Me fui al original hebreo, me fui al hebreo y dice un poco diferente. Mire cómo dice ese versículo de Proverbios 1:7. El principio de la ciencia, oigan bien, el principio de la ciencia humana, ¿sí? La palabra da'at es el temor de Jehová. En otras palabras, lo que el ser humano sabe hoy es porque Dios se lo ha permitido, no es porque sea muy inteligente, y es ciencia. Los insensatos desprecian ahí sí aparece la palabra sabiduría, que es la palabra yogma, ¿sí? Yogma, esa ya es sabiduría. Cuando hablamos de Espíritu Santo y ser humano, es sabiduría. Cuando hablamos de ser humano y su investigación, es ciencia. Muy interesante. Una cosa es un médico cirujano, con el temor de Dios, abriendo el cuerpo del ser humano y operando, cambiando piezas allí. Eso es un ángel que Dios usa con sus manos para bendecirnos. Pero otra cosa es uno caer en manos de un médico ateo. Complicado el tema, sí, complicado. Pero mire al final dice, y los insensatos desprecian la sabiduría de Dios, y no dice la otra sabiduría, sino el castigo, ¿sí? Musar, el castigo. Entonces el texto se leería: el principio de la ciencia es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y el castigo. Es un castigo. El texto que conocemos y sabemos de entrada lo que dice es lo otro. Dice es la instrucción. Déjenme decirle, querida congregación y amigos que nos ven por nuestra señal internacional de nuestras redes sociales, sea ciencia o sea sabiduría, recibirá un juicio. Un día seremos juzgados, o por mucha ciencia que tengamos, o por mucha sabiduría.
un ejemplo de ciencia, la bomba atómica. La bomba atómica nació en corazones muy inteligentes, pero ¿cuál fue el final de ese invento? La destrucción masiva del ser humano. ¿Sí ve? Qué interesante. Vamos a dar aquí. La verdadera sabiduría es el Espíritu Santo. Y vamos a colocar un ejemplo, porque hasta ahora mi tesis ha sido muy peyorativa, muy de definición, y bueno, pastor, y eso es posible para el ser humano, se puede dar. Salomón es el mejor ejemplo. Por eso les voy a leer el texto de 2 de Crónicas 1, 9 al 13, y dice así en favor de ustedes. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento. Está pidiéndole Salomón, porque alguien puede colocar a manera de ejemplo, ahí sí como se dice, se le apareció la lámpara de Aladino a Salomón. Y salió el genio. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Pues mentiras, no es así. Es Dios mismo diciéndole a Salomón, pídeme lo que quieras. Y aquí está Salomón diciéndole, Señor, fuiste fiel con mi papá, con el rey David, y veo que me entregas este pueblo para dirigir. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Pregúntese, de pronto usted no tiene un pueblo para dirigir, no me estoy dirigiendo a alcaldes, ediles, concejales, senadores, presidentes, pero su empresa es su pueblo, su familia es su pueblo, esos 3 hijos que tienes son tu pueblo, ¿sí? Ese carro que administras es tu pueblo, o sea, tenemos algo por administrar. Mire lo que pidió Salomón, sabiduría. Dice, sigue diciendo el texto, sabiduría y conocimiento te han sido concedidas, y te daré riquezas y bienes y gloria tales como las tuvieron, como nadie las ha tenido ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Eso es verdad, nadie ha habido tan rico en la tierra como Salomón. Y Salomón salió del lugar alto que estaba en Gabaón, de la tienda de reunión, a Jerusalén, y reinó sobre Israel. Sabiduría. El éxito de que me puedan dar el testamento es que el testador conozca el contenido de dicho testamento. Esto es un testamento, y a falta de uno, Antiguo y Nuevo Testamento. Si usted en su oración le dice al Señor, Señor, yo te voy a pedir sabiduría como se la diste a Salomón, te lo ruego, te lo digo, y como la viuda te voy a cansar, dame sabiduría para dirigir este pueblo. Sí, pero tienes un solo hijo, no importa, es mi pueblo. Dame sabiduría para dirigir la empresa que tengo, el negocio, el emprendimiento. Sí, dame sabiduría para dirigir esa fundación social. Dame sabiduría. Y el Señor es fiel y va a cumplir sus misericordias y las promesas que te ha hecho. ¿Tú lo crees? Amén. Dele ese aplauso al Señor si lo cree. La sabiduría del Espíritu Santo fue entregado progresivamente a los seres humanos hasta que se entregó de una vez por todas en Pentecostés. Miren, a Salomón se le entregó una medida de sabiduría de alguna manera limitada, porque lo único que conocía Salomón era tradición oral, Pentateuco y algunos libros de la historia de Israel. En cambio, usted y yo tenemos todo eso, más el Nuevo Testamento, más el Espíritu Santo que ya se derramó del todo sobre nosotros. Algo que hay que decir sobre Salomón: Salomón no hizo lo que hacemos la mayoría de nosotros hoy. Hacemos una oración, pero no acompañamos esa oración de hechos. Voy a pedirle al Señor que me dé sabiduría, y mi pregunta es: ¿qué características tiene tu biblioteca?
Pero la pregunta de fondo es, ¿hay biblioteca en la casa? ¿Qué tipo de libros son los que yo tengo en la mesita de mesa que leo antes de irme a dormir? ¿Cuáles son los amigos con los cuales me rodeo para dialogar y aprender sabiduría? ¿Cada cuánto cojo la Biblia y la leo? Salomón empezó a producir equipos de trabajo. De eso estoy yo convencido. Tenía equipos de trabajo de psicólogos, analizando las personas socialmente. Tenía equipos de trabajo arquitectónico. Tenía equipos de trabajo orfebres. Tenía equipos de trabajo que analizaban el cosmos, los que analizaban el microcosmos. Tenía equipos de trabajo que analizaban el agua, las cosas, la vida, puras filosofías. Salomón en su época tenía una universidad. Nosotros oramos, pedimos las cosas, apagamos la velita y nos vamos y creemos que ya cumplimos. Esa sabiduría que le queremos pedir al Señor tenemos que acompañarla. Y una forma de acompañarla, y créame que no es porque yo esté haciendo publicidad, leamos buenos libros cristianos. Hagamos un esfuercito. El Señor nos regaló aquí en Perseveranza este libro, El Espíritu Santo en nuestra última oportunidad. Ya le he preguntado a varias personas que compraron, adquirieron el libro. ¿Ya empezaste a leerlo? Todavía no, pastor. Entonces, a mí lo que me encanta del libro es que yo leo 2 o 3 paginitas antes de acostarme a dormir y me da un sueño más rico. Sí, es un temazo, me arrulla. Por ahí dicen que uno sueña con lo último que leyó, o vio, o escuchó. Es que rico uno poder leer materiales buenos de calidad para tener sabiduría. Practicar la sabiduría del Espíritu Santo garantiza las bendiciones materiales y espirituales como las de Salomón. ¿Ya oraste por la venta de ese carro? ¿Ya oraste por el nuevo trabajo que quieres? ¿Invitaste al Espíritu Santo para que sea parte de ese proyecto, de esa microempresa, de ese emprendimiento? ¿Ya oraste a Dios por ese hombre o esa mujer que le estás pidiendo al Señor para dar el paso al matrimonio? Hay que orar y acompañar con hechos todas esas variables. La literatura poética bíblica es el texto por excelencia que nos guía y nos nutre de la sabiduría del Espíritu Santo. Cuando el testador conoce el testamento, lo puede disfrutar, lo puede reclamar. Mientras este libro esté en tu biblioteca y no lo abras para nada, no podemos reclamar un testamento que no conocemos. Eso es elemental, mi querido Watson. ¿Sí? Así de sencillo. Que lo entendió, lo entendió. Primera de Reyes 4, 29, 34. Miren lo que dice. Voy a confirmarles la sabiduría que logró Salomón. Escuchen esto. Primera de Reyes 4, 29, 34. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. Porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, Sanaita, Emán, Calcol y Darja, hijos de Mahol. Y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crea en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. No coloqué más el texto porque no me cabía, quedaba muy pequeño, pero cuando empieza a hablar del oro que juntó Salomón, de la plata que juntó Salomón, de las piedras preciosas que juntó Salomón, es algo extraordinario. El apóstol Santiago tiene muy clara la diferencia entre la ciencia humana y la sabiduría que viene de Dios, con las consecuencias de cada una de ellas. Santiago la tiene bien clarita. Que cuando él habla de sabiduría dice, la verdadera sabiduría de Dios nos acerca a Dios, pero la ciencia humana nos separa de Dios. Vamos a ver qué. Como les decía, no pierdan de vista
la literatura poética de la Biblia. Yo hago mucho énfasis en eso, porque aquí hay un tratado bíblico, aquí hay una filosofía de vida, aquí lo hay todo. Esos 5 libros de la Biblia no están ahí por demás. Les recuerdo, ¿qué tenemos con Job? Entiendo las consecuencias del pecado y que yo soy creación y tú eres el creador y necesito conocerte más. ¿Dónde estuvo el éxito de la oración de Salomón, lo que pidió? Salomón dijo, yo soy criatura, tú eres creador, tú me das a mí. Eso hizo Job, se humilló, aceptó que Dios era mayor que él era creación y Dios era el creador. Entonces Job es muy importante por eso. Luego, ¿qué tenemos en los Salmos? Por lo tanto, me arrepiento de todo corazón y te alabo con todas mis fuerzas y oro para estar en comunión contigo. ¿Cuál fue el talón de Aquiles del rey David? Las mujeres. Salmo 51, cuando él se tiene que arrepentir, por Dios, es que teniendo tantas mujeres a su servicio en palacio y tenía que mirar la que estaba por allá bañándose en su casa humilde, sabiendo que era la esposa de uno de sus principales jefes. Es increíble. Y Salomón teniendo 300 esposas, ¿sí? Ese hombre podía darle un saludito a cada una por día y casi que no repetía en el año. Una por día, todo el año. Y tenía 700 sirviéndole en palacio, o sea, 1000 damas al servicio de él en palacio. Ese dato se da en la Biblia porque era la manera de demostrar la grandeza, el poder y hasta dónde había llegado Salomón, ¿sí? Mas sin embargo, tenía que poner la mirada en las filisteas. Uno teniendo toda esa cantidad de obreras hermosas ahí de Israel, y no, tenían que poner la mirada en las filisteas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Sí, de nosotros que no somos filisteos. Recuerden, Job reconoce que es creación. Y con los salmos reconocemos que somos pecadores. Claro. Y me arrepiento, Señor. Pastor, yo nunca he fallado, yo nunca he sido infiel, yo no tomo, yo no sé. No importa, el hecho de que hayamos nacido ya nos vuelve personas muy, muy vulnerables. Hay que pedir perdón. Y es tan interesante que David es tan inteligente en los salmos que hay un momento donde dice, y si he pecado y no me di cuenta, perdóname esos también. Hasta allá llegó Salomón, qué interesante. Perdóname mis pecados que no me he dado cuenta que he cometido. Después mire lo que dice Proverbios. Entonces te pido profundamente que me des tu sabiduría y santidad y mi familia pueda ser virtuosa de forma integral para tu gloria y honor. Felicitaciones a los papás que traen a los niños a la iglesia. Felicitaciones a los jóvenes que escuchan nuestras disertaciones. La familia es la cuna, la familia es el ombligo, la familia es el meollo central, la familia es el botón rojo, la familia es ese caracol donde la perla de la sabiduría se produce a través de papá, a través de mamá, a través de los hermanos mayores, etc. Si eso sucede en Eclesiastés, a fin de tener el mejor proyecto de vida personal y familiar, guardando tus mandamientos por siempre. Cuando yo soy sabio, produzco un proyecto de vida. Objetivos, metas, propósitos, estrategias, evaluación, reunión en familia. ¿Cómo vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Sí? Nos vamos a meter en esta casa prestando el dinero en un banco, echemos lapicero, hagamos reunión, asamblea general. No, vamos a pagar 3 veces el préstamo. Mejor ahorremos por 5 años y con esa plata compramos algo de segunda y no nos quedamos 20 años pagando intereses. Eso es sabiduría de familia, proyecto de vida. Y por último, cantar de los cantares. Entonces disfruto el amor ágape que tú me das, el amor de familia, amigos, conyugal, para testimonio por siempre. Maravilloso. ¿Quién puede decir que no tiene acceso a esos 5 libros? Están en su Biblia, están allí en el material. Vamos a dar
Vamos a ir terminando para que disfrutemos de la cena del Señor. 1 Corintios 2, 6 al 16. La verdadera sabiduría del Espíritu Santo según Pablo. Y llega Pablo y dice, muy bien, Salomón dice que la sabiduría es esto. Y yo les voy a demostrar que la sabiduría es Cristo y el Espíritu Santo. Y Pablo teologiza el concepto. Pero ¿de qué manera? Ustedes me van a perdonar, pero Perseveranza es un grupo de oración y estudio de la palabra de Dios. Aquí les viene este relato que les va a gustar mucho sobre sabiduría según Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra ¿qué? Gloria. Esa sabiduría que usted tiene hoy, ya el Señor la tenía preparada desde antes de la creación. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han tenido, porque si la hubieran tenido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que, ¿de qué? ¿Le ha pasado a usted que se le aparece un amigo, una amiga y le pide un consejo y de un momento a otro, usted sin haber estudiado nada de eso, se llena como de un conocimiento y empieza usted a dar unos consejos con una sabiduría que usted al final dice, oh my God, ¿de dónde salió todo esto? ¿Quién pidió pollo? Y el amigo o la amiga le dice, ay, como me sentí de bien con ese consejo que me diste y lo puse en práctica y me fue muy bien. Sabiduría de lo alto. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Si yo tengo comunión con el Espíritu, conozco lo profundo del corazón del Padre. Hay mucho poder. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entre más comunión con el Espíritu Santo, más conozco al Padre. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza. ¿Por qué? Por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Lo voy a dejar hasta ahí por el tiempo. ¡Qué maravilla lo que Pablo dice! El Espíritu está entre nosotros para darnos ¿qué? Miren, antes de que Jesús fuera recibido en el cielo, dijo, todo lo que les he dicho los tiene tuluretos. Los discípulos y los apóstoles estaban así como, ¿qué es todo? Llega Jesús y les dice, pero no se preocupen, cuando yo sea recibido en el cielo, el Espíritu Santo les explicará, les iluminará, les enseñará y les dejará claro todo lo que les he dicho y hecho, ipso facto, o cloro, en punto. Porque Pedro, por ejemplo, ¿de dónde sacó Pedro tanta sabiduría para esa primera prédica donde se convierten más de 3,000 hombres sin contar esposas y hijos? Ese recuento histórico de Felipe, ¿sí? Ese recuento histórico de Santiago. Empezaron los discípulos a explicar todo lo que les enseñó en parábolas. El Espíritu Santo empezó a recordarle a Mateo, escribió el Evangelio. A Juan escribió el Evangelio. A Marcos y a Pedro escribió el Evangelio. O sea, eso pasó con ellos. Y pasa también con nosotros. Sabiduría de lo alto. El día que tomemos este tema en serio, dejaré de ganarme un mínimo y pasaré a empezar a ganar mejor sueldo. Cuando pongamos en práctica la sabiduría que viene del cielo. Por tiempo, no voy a mostrarles esto, después será, vemos que lo haremos en un retiro espiritual. El Señor me regaló este text. Son 30 preguntas que me arrojan mi calidad espiritual. Después lo haremos en algunos talleres, en algunos retiros, respondiendo de 1 a 5. Después uno lleva esto a la
competencia, a la suma, a todo esto, pero es muy bueno hacer cosas que me ayuden a arrojar qué calidad espiritual tengo. Y por ejemplo, hay una evaluación cuantitativa y hay una evaluación cualitativa. Las primeras 10 preguntas tienen que ver con mi área emocional, las otras 10 preguntas con mi área intelectual y las otras 10 preguntas con mi área del diario que hacer. Yo coloco en un puntico de cada respuesta según lo que correspondí y empiezo a unir los punticos y eso me da un electrocardiograma espiritual. Mayor información, pedir cita, por favor. Ya aplicamos el test con mucho cariño. Es gratis, pero hay que hacerlo con despacio. Muy bien, hermoso. Vamos a concluir para que nos preparemos al oficio de la cena y le pidamos al Señor que sabiduría. Que Dios bendiga tu psicología, tu contabilidad, tu filosofía, tu administración. Todo eso que sabes humanamente, que Dios lo bendiga, pero con la sabiduría del Espíritu Santo va a ser mejor. Créeme que va a ser mejor. Fue más gloria para Salomón su sabiduría que su riqueza. Él tenía lo que aquí se llama anchura de corazón, porque a menudo se pone el corazón para referirse a los poderes de la mente. Tenía el don de la palabra y la sabiduría muy deseables. Es que quienes tienen grandes dones de cualquier clase tengan anchura de corazón para usarlos para el bien del prójimo. ¿Qué tesoro de sabiduría y conocimiento se pierde? Pero cada clase de conocimiento que sea necesario para la salvación haya en las Sagradas Escrituras cada que la abrimos y la leemos. A él vinieron personas de todas partes a Salomón que apreciaron más el conocimiento que sus vecinos para oír la sabiduría de Salomón. Es interesante que los pueblos cercanos a Salomón e Israel no llegaban, pero los africanos lejos, desde muy lejos sí venían, y eso es tipo de Jesucristo, ¿sí? En esto Salomón es tipo de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y escondidos para nosotros, pues Jesucristo es hecho por Dios sabiduría para nosotros. La fama de Cristo se difundía por toda la tierra y los hombres de todas las naciones acudían a Él. Aprenderán de Él y tomarán su yugo, que es liviano, y hallarán reposo para sus almas. Es interesante que los líderes espirituales de la época de Jesús estaban ciegos ante la sabiduría de Cristo. Y los ciegos de ojos, los tuertos de ojos, los sordos de oídos, los que tenían todos esos defectos, sí estaban entendiendo la sabiduría de Cristo. Increíble.